Procesos y modos de control. Procesos continuos y discretos. En esencia, el control en lazo abierto es solo un control de encendido-apagado. Por ejemplo, para calentar una habitación, un calentador eléctrico se enciende o apaga. En los sistemas de control en lazo cerrado, el controlador se utiliza para comparar la salida de un sistema con la condición requerida, y convertir el error que resulta en una acción de control diseñada para reducir el error. Este puede deberse a algún cambio en las condiciones que se están controlando, o a la modificación del valor de interés, por ejemplo, cuando en el sistema se introduce una señal de entrada tipo escalón, para cambiar el valor establecido por uno nuevo. Muchos procesos no solo necesitan controlar que una variable, por ejemplo, la temperatura, tenga un valor determinado, sino que también incluyan una secuencia de operaciones. Es el caso de una lavadora, donde se deben realizar varias acciones en una secuencia predeterminada. Otro ejemplo es la fabricación de un producto que incluye un sistema controlado que ensambla varias partes de una secuencia específica. La secuencia de operaciones puede estar basada en el reloj o basada en los eventos, o una combinación de estas. En el primer caso, las acciones se realizan en tiempo específicos y en el segundo, cuando la realimentación indica que ha ocurrido un evento en particular. El término controlador lógico programable, PLC, se refiere a un controlador sencillo basado en un microcontrolador. El controlador examina las señales de entrada provenientes de los sensores y lleva a cabo instrucciones lógicas programadas y guardadas en su memoria. La salida obtenida consiste en señales que se alimentan a las unidades de corrección, actuación. De esta forma se pueden llevar a cabo las secuencias de operaciones. La diferencia principal entre un PLC y una computadora es que en el primero la programación se enfoca a operaciones lógicas y de conmutación, y la interfase para los dispositivos de entrada y salida está dentro del controlador. En muchos procesos puede haber una mezcla de control continuo y control discreto. Por ejemplo, en una lavadora hay un control de la secuencia de las diversas etapas del ciclo de lavado con un control en lazo de realimentación para la temperatura y el nivel del agua. Retraso. En todos los sistemas de control hay retrasos, esto es, el cambio en una condición que se está controlando no produce de manera inmediata una respuesta correctiva del sistema de control. Esto se debe a que el sistema requiere tiempo para producir las respuestas necesarias. Por ejemplo, cuando se controla la temperatura de una habitación mediante un sistema de calefacción central habrá un retraso entre el momento en que la temperatura baja a menos de la temperatura requerida y el momento en que el sistema de control responde y enciende el calentador. Este no es el único retraso. Aun cuando el sistema de control responde, la respuesta de la temperatura de la habitación se retrasa porque pasa el tiempo para que el calor se transfiera del calentador al aire de la habitación. Error en estado permanente. En el controlador se produce una señal de error como resultado de un cambio en la variable que se está controlando, o en el valor de entrada establecido. Por ejemplo, se introduce una señal tipo rampa al sistema a fin de que la variable controlada aumente de manera constante con el tiempo. El término error en estado estable se refiere a la diferencia entre el valor de entrada establecido y la salida una vez que todos los transitorios desaparecen. Es una medida de la exactitud del sistema de control para seguir el valor de entrada establecido. Considere un sistema de control con realimentación unitaria, ver figura 1. Si la entrada de referencia es RDS, la salida es XDS. La señal de realimentación es XDS, por lo que la señal de error es EDS, es igual a RDS menos XDS. Si GDS es la función de transferencia de la trayectoria directa, entonces para el sistema completo con realimentación unitaria se tiene. Por lo tanto, EDS es igual a RDS dividido por 1 más GDS. Por lo tanto, el error depende de GDS. Para determinar el error en estado estable, se determina cuál es el error, como función del tiempo y después se determina cuál es el valor del error cuando todos los transitorios desaparecen, es decir, el error cuando t tiende a infinito. Si bien es posible obtener la inversa de ds, y luego calcular su valor cuando t tiende a infinito, existe un método más sencillo basado en el teorema del valor final. Esto involucra calcular el valor de s por ds cuando s tiende a 0. Para ilustrar lo anterior, considere un sistema con realimentación unitaria con función de transferencia de la trayectoria directa, k, dividido por tau s, más 1, y sujeto a una señal tipo escalón unitario, 1 sobre s. Sub ss es igual a 1, dividido por 1 más k.
Entonces existe un error en estado estable, la salida del sistema nunca alcanza el valor predeterminado. Al aumentar la ganancia, K, del sistema se puede reducir este error en estado estable. Sin embargo, si el sistema con realimentación unitaria tuviera una función de transferencia de la trayectoria directa, K, dividido por S, factor de tau S, más 1, y en él se introdujera una entrada escalón, el error en estado estable sería E sub SS, es igual a 0. En este sistema no existe error en estado estable. Modos de control. Una unidad de control puede reaccionar de varias maneras ante una señal de error y proporcionar señales de salida para que actúen los elementos correctores. En el modo de control de dos posiciones, el controlador es en esencia un interruptor activado por la señal de error y proporciona una señal correctora tipo encendido-apagado. El modo de control proporcional produce una acción de control que es proporcional al error. La señal de corrección aumentará en la medida en que lo haga el error. Si el error disminuye, también disminuye la magnitud de la corrección y el proceso de corrección es más lento. El modo de control derivativo produce una acción de control que es proporcional a la rapidez con la que cambia el error. Cuando hay un cambio súbito en la señal de error, el controlador produce una señal de corrección de gran magnitud. Cuando el cambio es gradual, solo se produce una pequeña señal de corrección. Se puede considerar que el control derivativo es una forma de control anticipativo, toda vez que al medir la rapidez con la que cambia el error se anticipa la llegada a un error más grande y se aplica la corrección antes de que llegue. El control derivativo no se usa solo, sino siempre en combinación con el control proporcional y, con frecuencia, con el control integral. El modo de control integral produce una acción de control que es proporcional a la integral del error en el tiempo. Entonces una señal de error constante producirá una señal de corrección creciente. La señal de corrección seguirá aumentando mientras el error persista. Se puede considerar que el controlador integral mira hacia atrás, suma todos los errores y responde a los cambios que ocurren. Combinación de modos, proporcional derivativo, PD, proporcional e integral, P, I, y proporcional e integral derivativo, P, I, T. El término controlador de tres términos se utiliza para el modo P, I, T. El controlador puede lograr estos modos mediante circuitos neumáticos, circuitos electrónicos analógicos con amplificadores operacionales, o mediante la programación de un microcontrolador o una computadora. Modo de control de dos posiciones. Un ejemplo de modo de control de dos posiciones es el termostato bimetálico, el cual puede usarse con un sistema de control de temperatura sencillo. Si la temperatura de la habitación es mayor que la requerida, el par bimetálico está en la posición de apagado y también el calentador. Si la temperatura de la habitación baja a menos de la requerida, el par bimetálico cambia a la posición de encendido y el calentador se enciende. En este caso, el controlador solo puede estar en dos posiciones, apagado o encendido, como se ve en la figura 2. La acción de control de modo de dos posiciones es discontinua. En consecuencia, ocurren oscilaciones en la variable controlada en torno a la condición requerida. Esto se debe a retrasos en la respuesta del sistema de control y en el proceso. Por ejemplo, en el caso del control de temperatura en un sistema de calefacción central doméstico, cuando la temperatura de la habitación baja a menos del nivel requerido, el tiempo que pasa antes de que el sistema de control responda y encienda el calentador es muy pequeño en comparación con el tiempo que transcurre antes de que el calentador empiece a tener efecto en la temperatura de la habitación. Mientras tanto la temperatura desciende aún más. Sucede lo contrario cuando la temperatura aumenta al valor requerido. Como pasa un tiempo antes de que el sistema de control reaccione y apague el calentador, y más tiempo para que se enfríe el calentador y deje de calentar la habitación, la temperatura sobrepasa el valor requerido. El resultado es que la temperatura de la habitación oscila arriba y debajo de la temperatura requerida. Ver figura 3. Con el sencillo sistema de dos posiciones antes descrito existe el problema de que cuando la temperatura de la habitación ronda el valor predeterminado, el termostato alterna continuamente entre encendido y apagado, reaccionando a pequeños cambios en la temperatura. Para evitar lo anterior, en vez de utilizar solo un valor de temperatura para que el controlador encienda o apague el calentador, se utilizan dos valores y el calentador se encienda a una temperatura menor que a la que se apaga. Ver figura 4. El término banda muerta se refiere a los valores comprendidos entre los valores de encendido y apagado. Una banda muerta grande produce grandes fluctuaciones de la temperatura alrededor del valor predeterminado. Una banda muerta pequeña produce un aumento en la frecuencia de conmutación. Un elemento bimetálico tiene un imán permanente que hace contacto para la conmutación. Este imán tiene el efecto de producir la banda muerta.
Las acciones del control de dos posiciones tienden a utilizarse cuando los cambios se producen de manera muy lenta, es decir, en un proceso cuya capacitancia es grande. En el caso del calentamiento de una habitación, el efecto de encender o apagar el calentador para modificar la temperatura produce un cambio lento. El resultado es una oscilación de periodo largo. Si bien el control de dos posiciones no es muy preciso, los dispositivos que utiliza son sencillos y, por lo mismo, es bastante barato. El control de dos posiciones no se limita a interruptores mecánicos como los pares bimetálicos o los relevadores. Mediante el uso de circuitos con tiristores y amplificadores operacionales se logra una conmutación rápida. Un circuito así puede utilizarse para controlar la velocidad de un motor,